Modo extremo. ¿Estás vivo? Porque sinceramente no sé cómo lo lograste. Hoy vamos a jugar a un jueguito. Vamos a descubrir en qué nivel de la vida te encuentras jugando tú. Prepárate porque al final sabrás si tu existencia se encuentra en modo fácil, modo medio, modo difícil o directamente imposible. Bienvenidos a mi canal. Tu diablo de confianza. Antes de empezar, déjame explicarte los niveles. Modo fácil. Naces caminera en el banco, un apellido perfecto y una cara que parece esculpida por los dioses. Básicamente estás jugando la vida en modo demo, porque nunca experimentarás sufrimiento real. Modo medio. Tienes tus propios problemas, claro, pero nada que no puedas resolver con esfuerzo y suerte moderada. Es el nivel que la mayoría de vosotros estáis jugando. Modo difícil. Aquí empiezan las cosas interesantes. Naciste con desventajas. Quizás tus padres eran estrictos o tu entorno no daba ni un duro por ti. Y finalmente, el mejor de todos. Modo extremo, donde todo parece diseñado para que pierdas. Nombres horribles, genética cuestionable y decisiones que no estaban ni en tus manos. Ahora que sabes los niveles, vamos a ver cómo te va en este cuestionario. Y cuidado, porque te voy a juzgar más rápido incluso que las almas que llegan al infierno. Dificultad 1. El nombre. Tu nombre. La primera gran decisión que no fue tuya. Si te llamas algo clásico como Carlos, Pablo, Ana, tranquilo o tranquila, estás jugando en modo fácil. Pero si tus padres decidieron ponerse creativos y ahora te llamas Brian Kevin Alexander de Todos los Santos o similar, felicidades. Tu vida arrancó con un -5 de respeto social. Puntuación. Pero si tu nombre es normal, +2 si tu nombre es raro y +5 si además incluye un apellido innecesariamente largo. Dificultad 2. La genética. La genética es como tirar los dados en el Monopoly. A algunos les toca llegar a la casilla final. Otros, por el contrario, os sale la tarjeta de no pases por la salida. Si naciste con genes favorables, bien por ti. Pero si mides 1,50, tienes un hermano que parece modelo y tú eres la versión de prueba, bienvenido al modo extremo. Pero si tu genética es decente, +3 si constantemente te comparan con tu familia y +5 si eres el rarito de la casa. Nivel 3. Contexto social. Tu lugar de nacimiento es el mapa del juego. Si naciste en un vecindario seguro, con una buena escuela cerca, estás jugando en modo tutorial. Pero si creciste en un barrio donde cruzar la calle ya es un deporte extremo, felicidades, estás jugando en modo hardcore. Puntuación 0 si creciste en un buen barrio, +3 si sobreviviste en un barrio difícil y +5 si tienes historias que ni Netflix podría inventar. Dificultad 4. Expectativas familiares. Te obligaron a aprender a tocar el piano cuando querías jugar al fútbol. Tus padres soñaban con un doctor y tú solo únicamente soñabas con ser feliz. Bienvenida o bienvenida a las expectativas familiares. El DLC no solicitado de la vida. Puntuación 0 si tus padres te apoyan. +3 si esperaban más de ti. Y +5 si nunca te dejaron elegir nada. Dificultad 5. Acceso a internet. Si creciste con acceso a internet, tu vida ya arrancó con un combo de traumas y entretenimiento barato. Puntuación 0 si no tenías acceso a internet en tu infancia. +3 si aprendiste cosas inútiles. Y +5 si tu infancia estuvo dominada por memes y vídeos absurdos. Bien mortal, ¿en qué nivel te has quedado? Sumemos tus puntos. De 0 a 5, modo fácil.
Felicidades, tu vida es casi como un paseo por el parque. De 6 a 10, modo medio. Tienes tus retos, pero nada que no puedas superar. De 11 a 15 puntos, modo difícil. Estás acostumbrado a luchar y eso te hace fuerte. 16 puntos o más, modo extremo. ¿Estás vivo? Porque sinceramente no sé cómo lo lograste. Pero ten en cuenta una cosa, mortal. No importa en qué nivel estés jugando, lo importante es que sigas adelante, porque al final todos terminamos el juego de la misma manera. La pregunta aquí es, ¿llegarás aquí conmigo o no?